Buenos días, buenas tardes. Soy la arquitecta Chiarello. En la clase de hoy vamos a empezar la unidad 4 de la materia correspondiente al siglo XIX con una clase introductoria sobre los aspectos de la ciudad y la arquitectura entre 1800 y 1850, siempre en relación a la cultura. Para comprender este periodo, que podemos ubicar, si nos atenemos a una circunstancia política, a un cambio fundamental como es la Revolución de Mayo y la independencia, el inicio del proceso de independización de la colonia española en 1810 y hasta mediados del siglo, tenemos que entender que vamos a ver que todos los aspectos que hacen a la ciudad y también a la arquitectura se han gestado en las décadas anteriores. Concretamente, cuando en 1776 se crea el Virreinato del Río de la Plata, asumen el dominio, la corona española, la monarquía de los Borbones y producen una serie de reformas. Esas reformas, que van a ser estructurales en lo que hace a la cultura, a diversos aspectos de la cultura, se van a prolongar en el tiempo hasta mediados del siglo XIX. Ese tiempo le hemos dado en llamar la ciudad ilustrada y ya vamos a explicar de qué estamos hablando. Decimos que este periodo lo vamos a ubicar aproximadamente entre 1780 y 1850 y es un periodo que va a abarcar con esta escena de lo que es ya la Plaza de Mayo en Buenos Aires transformándose y ven aparecer una arquitectura distinta a la que veníamos viendo en el periodo colonial, en lo que se conoce como las reformas borbónicas, a lo que es la experiencia de Rivadavia mientras está en el poder. Para comprender todo lo que hace a este periodo, tenemos que entender que en la segunda mitad del siglo XVIII se ha producido un cambio en la cosmovisión trascendente en todo el mundo. El siglo XVIII es conocido como el siglo de las luces, la ilustración o el iluminismo, marcado por el pensamiento racionalista, la filosofía de Descartes, de Kant, el laicismo, es decir, la desaparición del centro de la escena de la vida religiosa, la idea de progreso, la idea del conocimiento. Vemos acá distintas escenas de esa segunda mitad del siglo XVIII, la aparición de las enciclopedias. En ese conjunto de transformaciones en el pensamiento van a aparecer las nuevas ideas filosóficas que, como ustedes saben, Montesquieu con su división de los poderes, Voltaire con la idea de la ilustración y que va a sustentar el despotismo ilustrado, o Rousseau con la idea de la soberanía popular, que van a minar el sistema de poder prevalente hasta ese momento, que era el de la monarquía absoluta. Van a criticar el origen divino del poder y van a proponer nuevas formas de gobierno. Estas ideas filosóficas son el germen de las grandes revoluciones del siglo XVIII y van a ser el germen también de las revoluciones americanas. En otro aspecto, hablamos también, así como decíamos recién, las revoluciones políticas, como fue la gran revolución, que es la Revolución Francesa de 1789, va a venir de la mano de Inglaterra la revolución industrial. En 1751, la invención de la máquina de vapor por Watt, que va a cambiar totalmente los modos de producción del mundo a partir de ese momento. Transformaciones, además, en el sistema económico. La industria se convierte en la principal actividad, sobre todo la industria textil en Inglaterra y la industria del hierro. Esto va a revolucionar las formas de producir, la energía, desde la energía del carbón, y vamos a ir viendo cómo esa energía va a ir mejorándose a lo largo del transcurso del siglo XIX. La aparición del hierro, el elemento emblemático de la revolución industrial es el hierro,
va a revolucionar también todo esto los medios de transporte, el surgimiento del ferrocarril, es algo trascendente en todo el mundo y lo vamos a ver también en nuestro territorio. Desde un punto de vista de política, ya hablamos que en esta etapa de la colonia española, fines del siglo XVIII, ingresan a gobernar los Borbones españoles, que son monarcas inspirados, basados, donde todo su pensamiento está sustentado con las ideas, las nuevas ideas filosóficas, las ideas de la Ilustración. Se habla del despotismo ilustrado, es decir, si bien ellos no van a abandonar la monarquía, porque las nuevas ideas filosóficas cuestionan la monarquía, la Revolución Francesa termina durante un tiempo con la monarquía, pero en este caso los Borbones van a tomar como organización política la idea del despotismo ilustrado, es decir, todo para el pueblo, pero nada por medio del pueblo. Es decir, mantienen la centralidad del poder, pero toman de la Ilustración una serie de ideas que les va a permitir realizar una serie de reformas para racionalizar tanto el gobierno español, que estaba en decadencia en la última etapa de los Habsburgo, como toda la administración de las colonias americanas. Las principales reformas borbónicas, en función de esas nuevas ideas ilustradas, van a ser, por un lado, la creación de nuevos virreinatos. Dos, en 1739, la creación del virreinato de Nueva Granada por Felipe V, y en 1776 la creación del Virreinato del Río de la Plata por Carlos III, que es donde nuestro territorio, el actual territorio de la Argentina, logra finalmente tomar centralidad dentro de este sistema colonial y empieza una etapa de progreso que va a caracterizar, como decíamos, todo este periodo. Estos dos nuevos virreinatos van a estar en relación a ideas económicas distintas, que ya no tienen que ver con el mercantilismo y la obtención de oro y plata como era en el periodo de los Habsburgos, sino con la necesidad de extraer de América materias primas para el abastecimiento, para la alimentación de los países europeos que están destinados y destinan su población a el trabajo en las nuevas industrias, producto de esa revolución industrial. De América se va a extraer el cacao, el algodón, el café, el azúcar, y eso va a generar la creación del Virreinato de Nueva Granada, y de nuestro territorio, sobre todo el cuero y la carne, que son las dos grandes materias que va a exportar este territorio a lo largo del siglo XIX. Luego se van a agregar los granos. Pero básicamente esta nueva estructuración política va a cambiar para nuestro territorio completamente las condiciones económicas y la posibilidad de que la evolución en otros aspectos de la sociedad se acelere. Uno de los grandes cambios en este mundo Borbón, y ya durante el gobierno de Carlos III, es la creación de la Ley de Libre Comercio en 1778, porque esto va a cambiar ese sistema del monopolio comercial, la Casa de Contratación de Sevilla, el sistema de flotas y galeones, por uno de navíos de registro. Es decir, se registran los navíos de distintas procedencias, se centraliza, pero se libera el comercio con otras naciones europeas. Y otra forma de reorganizarse que va a asumir Carlos III es expulsar del territorio americano a los jesuitas que habían tomado demasiado poder. Esto va a repercutir en las primeras décadas del Virreinato del Río de la Plata en cambios que van a derivar de un crecimiento poblacional. Van a llegar, para poder establecerse ese virreinato, con capital en Buenos Aires, nuevos funcionarios, nuevas autoridades que van a vivir en la ciudad de Buenos Aires, y sobre todo va a llegar una serie de comerciantes, la mayoría de procedencia inglesa, que se van a afincar en la ciudad de Buenos Aires y que van a empezar a introducir costumbres diferentes a las costumbres españolas. Este crecimiento poblacional, que es importante en número de habitantes, entre 1776 y más o menos 1830, va a hacer que, como vemos hacia la derecha, se va a empezar a extender la mancha urbana de Buenos Aires, las manzanas se van a ir poblando, la ciudad se va a ir extendiendo,
a medida que aumenta el número de habitantes. Pero también las reformas borbónicas en toda América, pero en el caso de nuestro territorio, en el Virreinato del Río de la Plata, de la mano del virrey Vértiz, va a implicar la necesidad de racionalizar el espacio público, de poner orden en el espacio público, que hasta ese momento ya sabíamos era una ciudad sucia, maloliente, sin orden, sin control. Y esto, los Borbones, se dice, quieren vivir en una ciudad ordenada y limpia. Van a sistematizar con las nuevas tecnologías posibles que ya vamos a ver, el alumbrado público, van a pavimentar, ya vamos a ver cómo, no se imaginen el pavimento tal como hoy lo entendemos, las calles más céntricas, van a regularizar el tránsito de carretas y caballos en el espacio público, que antes era indiscriminado, van a erradicar actividades malsanas del centro de la ciudad, por ejemplo, mataderos, cementerios, las mismas fábricas de velas, van a regularizar el trazado, van a iniciar algunos paseos públicos, es decir, la sociedad ya está estructurada, ya está avanzada como para empezar a generar espacios para el paseo, para la recreación. Van a realizar algo tan simple como la recolección diaria de residuos, van a hacer obras para el aprovisionamiento de agua, para el alcantarillado, y esto va a cambiar la fisonomía de la ciudad, va a cambiar hasta la forma de vivir la ciudad. Veamos algunos de estos cambios. Miramos esta imagen de una ciudad en México, Oaxaca, anterior al siglo XVIII, una imagen típica de una ciudad colonial, donde se ve las entrantes y salientes de la línea de edificación. Eso se van a hacer planos y se van a tomar medidas para rectificar esa línea, para que todas las casas y las construcciones coincidan en la línea. Se van a definir las veredas, lo que va por primera vez a permitir definir el espacio propio de lo que es calle, es decir, donde transitan las carretas y los carruajes y lo que es el espacio para el peatón. Se van a empedrar las calles, originalmente con piedras de río, piedra bola que se obtenía de los lechos de los ríos, pero que va a permitir ya que las calles no sean de tierra y que no sean básicamente un lodazal en periodos de lluvia. En el caso de la ciudad de Buenos Aires, el empedrado de las calles lo va a hacer el virrey Vértiz con piedra granito que se trae de la isla Martín García, que es una isla ahí cercana a la ciudad de Buenos Aires. Se van a definir las veredas, se van a definir también cómo son los espacios públicos, plazas y plazoletas, simplemente limitándolas, como vemos en la imagen de Buenos Aires, por estos, diríamos, como pequeños mojones hechos en madera, a veces en hierro, para impedir que los animales avancen sobre esos espacios públicos y de alguna forma para ir separando lo que es, en este caso, frente a esta iglesia, una plazoleta de lo que es la calle. Lo vemos también en Tucumán, en esa imagen de 1858, donde aún se ve que la vereda se está materializando en ladrillo por tramos, la calle todavía se ve que es de barro y el espacio de la plaza aún está medio indefinido. Otro de los cambios que parece algo muy simple, pero que realmente significa un cambio muy importante para la época, es empezar a incorporar de la mano de muchos productos que vienen con los ingleses, con los comerciantes ingleses y de su revolución industrial, la utilización de faroles permanentes. Pensemos que antes los faroles eran muy pocos en la ciudad colonial anterior, con básicamente velas de cebo de animales, donde ocasionaba muchos incendios, donde se apagaban frecuentemente por el viento y donde normalmente se apagaban a una cierta hora temprana a la tarde justamente para impedir que algún viento provocara incendio en muchas de esas construcciones que en principio incluso eran hasta de techos de paja. Uno de los cambios importantes va a ser la colocación del vidrio, el vidrio que ya se produce por medio de la industria y que proviene de Inglaterra, lo cual va a impedir que las velas se apaguen. Pero otro de los avances es la incorporación de unas especies de
de velas, pero de aceite, que tienen, no de sebo de animal, que tienen una mayor durabilidad y que producen una mayor luz. Y eso va a prolongar, como vemos en la imagen de la izquierda, la posibilidad de la vida en la ciudad, en el espacio público, a horas más avanzadas de la tarde y entrada la noche. Otro elemento que viene de la mano de la Revolución Industrial Inglesa es la aparición del hierro para el uso de las estructuras. Entonces, la ciudad empieza a poder construir en dos plantas con mayor facilidad. Pensemos que antes en la ciudad colonial, si bien existían las casas de altos, eran muy ocasionales, eran muy pocas, pero ahora con la aparición del hierro va a empezar a permitir una construcción en dos plantas de mayor facilidad, como vemos en la imagen de la izquierda, una foto, las primeras fotos de Tucumán de Ángel Paganelli de 1870, ya vemos cómo aparece la casa, que es la Casa Avellaneda, después la veremos, alzada en dos plantas. Lo mismo en una calle céntrica de Buenos Aires, unas décadas antes. Con este cambio, el paisaje urbano se va a modificar porque la ciudad pierde la chatura que le era característica durante el periodo colonial previo a la creación del virreinato. Otro cambio que va prefigurando lo que van a ser las plazas en el periodo siguiente son las transformaciones en la Plaza Mayor de Buenos Aires. Esta imagen que vemos, que es una acuarela de León y Matis, de la Plaza Mayor de Buenos Aires, está mostrando la imagen del Cabildo al fondo y esta partición de la Plaza de Mayo, que sabemos que originalmente ocupó el doble de espacio porque nunca se ocupó el terreno donde tenía que estar la casa del adelantado, entonces tenía como una doble manzana, una plaza especial en ese sentido, donde el virrey Bertis va a crear este elemento central que vemos, que es que se llama la Recoba Vieja, que hoy en día fue demolida, obviamente. Vemos en este croquis ahí la imagen de esta plaza doble, con el fuerte hacia el lado del río, para la derecha, el cabildo hacia la izquierda, y la sectorización de la plaza con esta Recoba Vieja en el medio, que va a albergar las funciones de comercio que tenía la plaza. Es decir, la plaza sectoriza un sector que sigue siendo el sector de mercado, como era la tradición de las plazas coloniales, pero va a reservar hacia el lado del cabildo, donde está el cabildo, vemos hacia arriba, a la derecha, la vieja la iglesia original de la iglesia mayor de Buenos Aires, aún sin terminar, reservado a un espacio donde ya no va a estar el comercio, donde va a ser un espacio más limpio que va a permitir a las personas acercarse a ese espacio plaza, donde ya no se van a hacer no se van a justiciar a los reos, donde no va a haber cadáveres como demostración del poder en medio de la plaza y donde tampoco van a estar las actividades de mercado. Es decir, empieza a iniciarse la transformación de la plaza hacia una plaza como un espacio de recreación tal como lo conocemos hoy. Vemos otras imágenes de lo que les digo. Hay una acuarela de Vidal donde se muestra la Recoba Vieja, donde ya está además esta Recoba preanunciando otro tipo de arquitectura distinta a la arquitectura colonial, y en este croquis nuevamente esa sectorización de la Recoba y el sector de mercado hacia el fuerte y de la Plaza Mayor hacia el lado del Cabildo, la catedral, como un lugar de esparcimiento. Estas nuevas funciones urbanas, la de mercado, está preanunciando ya una sociedad que está sofisticada, donde va a generar espacios propios para distintas actividades, como son los primeros paseos públicos, como las alamedas, el caso vemos en la imagen a la izquierda arriba de la alameda, el Paseo de Julio en Buenos Aires, hospitales, cementerios, hospicios,
y en el caso de Buenos Aires, el Teatro de la Comedia o Teatro de la Ranchería como un lugar de entretenimiento para la sociedad. Una vez que se produce la Revolución de Mayo, las ideas ilustradas van a estar, que además son las que van a generar las revoluciones americanas, van a estar en todos los principales actores de la política de esos primeros años. Tal es el caso de Rivadavia, que va a ser ministro de gobierno de la provincia de Buenos Aires entre 1821 y 1825 y va a tener una breve presidencia entre 1826 y 1827. Esa breve presidencia de una nación y un país que todavía se están configurando va a dar a esa idea común de hablar de el sillón de Rivadavia, que es el sillón donde se sientan todos los presidentes hasta el día de hoy en la Casa Rosada. Buenos Aires iba a ser, según Rivadavia, la Atenas del Plata. Fíjense acá la impronta esa que va a tener la ilustración de identificarse con el símbolo de la democracia, que es Grecia, y su capital, que es Atenas. Entonces Rivadavia quería hacer esa Atenas del Plata, una pequeña ciudad capital sumamente próspera, que iba a ser la capital de un gran territorio dedicado a la producción agrícola, y entonces va a querer aplicar todos los avances que se tenían en materia urbana hasta el momento y va a contratar a un grupo de técnicos del extranjero, de l'École Polytechnique Française, que van a constituir el Departamento de Ingenieros Arquitectos, el Departamento de Ingenieros Hidráulicos, el Departamento Topográfico, la Policía Sanitaria y Edilicia. Estos técnicos van a realizar, para empezar, los primeros intentos de ordenación del espacio público. Hablábamos de la rectificación de la línea de edificación. Entonces, por ejemplo, el ingeniero Felipe Bertrés hace este plano topográfico de relevamiento y a la vez rectificación, es decir, por dónde debe ir la línea de edificación, en 1822 de una ciudad de Buenos Aires que ya tiene 55.000 habitantes. El mismo Felipe Bertrés va a hacer el primer plano de relevamiento de la ciudad de Tucumán en 1821, el plano de la rectificación de los ejidos, es decir, del terreno circundante a la ciudad de Tucumán, el terreno en el cual la ciudad de Tucumán se va a ir expandiendo en las décadas posteriores. Decíamos que a partir de la creación del Virreinato de La Plata se va a producir un crecimiento poblacional urbano. Buenos Aires para 1822 tiene 55.000 habitantes, lo que se dice la mancha urbana cubre 260 manzanas. Miremos a la derecha cómo ha crecido desde ese círculo de lo que abarcaba Buenos Aires en 1789, ya Virreinato del Río de la Plata, ya capital, a 1840. Miren cómo se ha ido extendiendo. Por supuesto que es una edificación, como se ve en la imagen, discontinua, donde todavía se alternan algunas construcciones con muchos terrenos baldíos, pero empiezan a aparecer distintos focos con plazas barriales que van a generar los barrios más antiguos de Buenos Aires, como son Montserrat, San Telmo, Valvarena o El Socorro, hoy absoluto pleno centro de Buenos Aires. 10 años después, Buenos Aires tiene 62.000 habitantes y 30 años después, Buenos Aires ya tiene 85.000 habitantes y la mancha urbana cubría 350 manzanas, 100 manzanas más. Y las transformaciones van a continuar. Durante el gobierno de Rivadavia se va a hacer el primer ensayo de iluminación a gas de querosén, que va a tener una larga vida. Ustedes imagínense, falta casi 70 años para que se hagan los primeros ensayos de iluminación eléctrica. Todavía no se ha descubierto la iluminación eléctrica. Entonces las ciudades y las casas se iluminan ya dijimos a vela, luego aceite,
ahora a gas de querosén. Y miren esa imagen a la derecha, donde es ya una fotografía del 1900, donde se está sacando, retirando de los suburbios de Buenos Aires el último farol a gas. Las calles van a seguir empedrándose. Rivadavia va a tomar la iniciativa de completar el empedrado de las calles del centro de la ciudad de Buenos Aires. Vemos acá este cuadro de León y Matis, aproximadamente una calle céntrica de Buenos Aires de 1820. Todas estas funciones urbanas van a hacer que las capitales de las provincias sean prósperas, abracen la idea del progreso, que es una palabra emblemática del siglo XIX, siendo el comercio la principal actividad. También hay una vida cultural que va a ser cada vez mayor, que se va a expresar en salones, en tertulias literarias, en la creación, por ejemplo, en 1821 de la Universidad de Buenos Aires. Aparecen imprentas y librerías. Piensen ustedes que la ilustración va de la mano del conocimiento, va de la mano de la enciclopedia, va de la mano del libro. Por eso las imprentas, por eso las librerías, por eso la aparición de bibliotecas privadas. Vemos acá distintas escenas, hacia arriba, a la derecha, una acuarela de Vidal de 1817, que va también a estar mostrando cómo empieza a aparecer un uso del espacio público para salir a pasear, para salir a ver distintas opciones que el comercio brinda. Aparece la idea de el comercio abierto hacia la calle. Hay una sofisticación ya del comercio, vienen muchísimos más productos que se van a vender en estos negocios y la ciudad colonial no daba abasto, entonces van a aparecer alternativas de empleo de las construcciones, liberando la planta baja para los comercios y preservando la segunda planta para la vivienda. Vemos distintas imágenes también de comercios tempranos en la década del 50 en Tucumán, o esta escena de 1841, donde ya se ven cambios y uso del espacio público en ese sector de la Plaza de Mayo que hemos visto que se reserva a las actividades recreativas de la sociedad. Estas nuevas funciones urbanas van a dar lugar a transformaciones arquitectónicas, a la aparición de nuevos edificios y ya vamos a ver luego de nuevos lenguajes arquitectónicos. La Rivadavia va a tener la función de completar y de terminar la Catedral de Buenos Aires. Se va a hacer también la Sala de Representantes, que es el lugar del poder político de Buenos Aires más antiguo, que va a sustituir al Cabildo y donde se van a albergar las primeras autoridades posteriores a la Revolución de Mayo. Ambas obras, tanto la catedral como la Sala de Representantes, las hace el mismo arquitecto francés Próspero Catelem. También va a haber un nuevo edificio para la aduana, la famosa aduana nueva de Taylor, que es un arquitecto inglés. Decimos siempre la presencia de estos primeros inmigrantes técnicos que van a ser los que van a transformar la arquitectura, transformar la ciudad. Eduardo Taylor va a ser una prolífica actividad profesional en las décadas siguientes y vemos acá la aparición de esa nueva aduana. Pensemos que el puerto de Buenos Aires va a ser el puerto principal desde donde van a salir todas las mercancías que se produzcan en nuestro territorio. Y ya han visto ustedes en estos edificios la aparición de un lenguaje estilístico distinto. Ese lenguaje estilístico va a venir de la mano de la Ilustración y va a simbolizar lo que la Ilustración trajo al mundo, que es la ruptura de la idea del sistema monárquico, la idea de república y democracia. Para Europa es el fin del mundo barroco y los dos grandes símbolos de república y de democracia van a ser los símbolos de la arquitectura, lo que llamamos siempre la arquitectura clásica, que son Grecia y Roma. Grecia, ahí vemos el Partenón, el Erecteión o los arcos de triunfo y la arquitectura imperial de Roma, y el uso y
todo el desarrollo de la arquitectura a partir de lo que son los órdenes de la arquitectura, los órdenes clásicos. Por eso hablamos de un nuevo clasicismo, un neoclasicismo. Neo quiere decir nuevo. Las primeras obras van a estar dadas en este lenguaje por las reformas borbónicas y en Buenos Aires particularmente en el caso de la Recoba Vieja de 1804 del virrey Bertis, y luego en 1811 la aparición de ese ícono celebratorio, monolito, que es la Pirámide de Mayo, que la manda a construir la Junta Grande, que recuerden ustedes es una de las primeras formas de gobierno luego de la Revolución de Mayo. Era para conmemorar un año justamente de la Revolución de Mayo. La Pirámide de Mayo estuvo mucho tiempo como vemos en la imagen de abajo, en el centro de la Plaza de Mayo, luego se la transformó y luego finalmente se la sacó y se la trasladó a otro lugar. Decíamos también la obra rivadaviana, obviamente, la Catedral de Buenos Aires, el completamiento hacia el frontis de la catedral, una catedral que tuvo sus largos avatares a lo largo de la colonia, pero que tiene una estructura que se desarrolló en el periodo colonial y se va a completar el frente, como decíamos, obra de Próspero Catelén en 1821 de la mano de Rivadavia. Pero como vemos en la imagen abajo a la derecha, también empieza a aparecer el lenguaje neoclásico en la vivienda, en la arquitectura popular, donde se va a sustituir los techos de tejas por techos planos, donde se va a simplificar, es un lenguaje simplificado de ornamentos, todo lo que referencie las cornisas, las molduras, los pináculos, los roleos, las curvas, lo que represente la arquitectura barroca colonial, va a ser eliminado y va a haber un gran impulso a reemplazar las construcciones, se decía a modernizar las construcciones, cambiar el lenguaje y eliminar todo vestigio del periodo de la dominación española. Pero también se introduce aquí otro lenguaje, otro nuevo lenguaje, el neogótico. El gótico es la arquitectura tradicional del medioevo, de lo que se llama la Baja Edad Media en Europa, en todos los países europeos, básicamente destinados a la construcción de las grandes edificaciones del periodo gótico, del periodo de la Baja Edad Media, que son las catedrales, pero que en el siglo XIX algunos países europeos los van a tomar como un símbolo nacional, y tal es el caso de Inglaterra. Ahí vemos una imagen del Parlamento de Londres de 1840, donde va a considerar, hay un resurgir del espíritu religioso, pero vinculado a potenciar también algo que aparece en el siglo XIX, que son los nacionalismos, el símbolo nacional de Inglaterra como país, y se van a hacer muchas construcciones que no son necesariamente religiosas con este nuevo gótico. Y va a llegar a nuestro territorio como consecuencia fundamentalmente de esa inmigración inglesa, pero también de alemanes que abrazan la religión protestante en su mayor parte, como consecuencia de la apertura del comercio durante el gobierno de los Borbones y luego también de la Revolución de Mayo. Poquitos años antes se han producido, recuerden ustedes, 1806, 1807, las frustradas invasiones inglesas a la ciudad de Buenos Aires, pero a partir de la cual quedan viviendo algunos ingleses en Buenos Aires que se van finalmente a terminar radicando allí. En Buenos Aires va a ir recibiendo a estas figuras inglesas, incluso a instancias de Rivadavia, que va a tratar de disminuir el poder de la Iglesia Católica, va a abrazar en esta idea de la Ilustración, que va evolucionando ya hacia lo que va a ser la gran cosmovisión, digamos, la gran cosmovisión del momento del siglo XIX, que es la aparición del liberalismo, la libertad de cultos. Entonces Rivadavia va a propiciar el desarrollo del protestantismo, el culto protestante, que al principio va a estar dado en casas de familia, pero que luego va a generar
que se construyan edificaciones que van a seguir esta arquitectura neogótica, como es la capilla del cementerio protestante de 1841, o el primer templo realizado por Taylor, ese que hizo la aduana, también un templo protestante en la ciudad de Buenos Aires. Y a partir de estas primeras construcciones, el estilo se va a extender en edificios culturales vinculados con las comunidades inglesas y alemanas que van a ir llegando. Este periodo va a dejar un patrimonio muy rico, realizado tanto en lo que hace al lapso 1810-1850, como a las décadas que siguen, en cuanto a lo que hace a la arquitectura neoclásica. Hablamos de la Catedral de Buenos Aires, pero otras catedrales van a abrazar esta arquitectura neoclásica en Buenos Aires, o la misma Sala de Representantes, o distintas iglesias, como la iglesia Santa Catalina de Siena en Córdoba, o la Catedral de Tucumán, que si bien es un ejemplo que combina distintos estilos, pero tiene ese tramo central claramente neoclásico, o en el tema de vivienda, la Casa Avellaneda de Tucumán de 1837, atribuida al mismo arquitecto que realiza luego la catedral. O vemos acá, por ejemplo, en mucha arquitectura funeraria se va a hacer en lenguaje neoclásico, el cementerio de Rosario de 1856, o la capilla del pueblo de San Pablo en Tucumán. Hay muchísimos ejemplos, solo es para darles un muestreo de algunos de ellos. La iglesia La Rotonda en Belgrano, en Buenos Aires, o la casa del gobernador Lagraña en Corrientes en 1860. También a partir de este periodo va a empezar a construirse lo que conoceríamos como el patrimonio neogótico, que fue aplicado a los más diversos programas arquitectónicos. Por ejemplo, el caso de la hoy Facultad de Ingeniería, pero que se proyectó por Arturo Prinz para Facultad de Derecho en la ciudad de Buenos Aires en 1908, edificio inconcluso, al que mucha gente cree por fábula popular, una leyenda urbana, que iba a ser una catedral y no. Es un edificio construido porque está muy vinculado el neogótico tanto a lo religioso como a lo cultural, a lo educativo. Pero sí la Catedral de San Isidro de 1895 en Buenos Aires. Pero insólitamente también otro programa que, aprovechando la idea de verticalidad que tiene el gótico, se va a hacer para un edificio en altura como el Banco Comafi en Buenos Aires ya de la década de 1920. Uno de los principales ejemplos de patrimonio neogótico es la Catedral de la Plata de 1898, o la tardía iglesia de los Capuchinos en Córdoba de 1926, y la más tardía aún de la década del 40, el interior de la Capilla de Lourdes del Colegio Sagrado Corazón en Tucumán.